Ya, ¿estamos listos? Yo creo que este va a ser un sermón corto, porque voy a predicar de un solo versículo bíblico. Así que, teniendo solo un versículo, es probable que sea un mensaje corto, o a lo mejor no. He estado muy inquieto sanamente. El Señor me ha inquietado mucho. A muchos de nosotros nos tiene en un estado de alerta, de oración, de intercesión, de escuchar su voz, porque cuando el Espíritu del Señor comienza a regalarnos esa claridad, vamos intuyendo y también Él nos va revelando cómo posicionarnos en el día en que estamos. El día en que vivimos es un día socialmente hablando complicado, hay muchas turbulencias, tenemos muchas manifestaciones que se están... Yo creo que lo que caracteriza estos tiempos es que se está polarizando, especialmente la manifestación del reino de Dios y el reino de las tinieblas. Está empezando a desaparecer el híbrido, está empezando a desaparecer los términos medios, las mezclas. La santidad a la cual nos está invitando el Señor es realmente a desapegarnos de todo lo que tenga que ver con el sistema de Babel, con todo sistema de vida que no tenga la identidad del gobierno de Dios. Sin embargo, creo que todas las generaciones han pasado por problemas similares, aunque con el paso del tiempo, pienso yo, se va acentuando aún más lo que está escrito por el Señor. Él dijo que la simiente de la mujer estaría en un conflicto permanente con la simiente de la serpiente. Y en la parábola del trigo y la cizaña se habla de un proceso de maduración que ambas semillas van a tener. Es decir, los hijos de Dios, con el paso del tiempo, como está escrito en su palabra, dice, iremos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, porque habla de un proceso progresivo con el cual Dios se quiere y se va a manifestar, por así decirlo, madurando a su gente, amén, madurando a su pueblo para hacerlo un depositario aún más efectivo de la presencia de su Espíritu y de la manifestación de la naturaleza que es el reino de Dios, que es justicia, gozo y paz en su Espíritu. Ese es el gran reino de Dios. Dice que si lo queremos ver sintetizado, tenemos que verlo en tres grandes tópicos, que tendremos justicia, paz y gozo, pero que tendrá esas tres dimensiones tendrán al Espíritu de Dios como el gran generador de esa justicia y le dará una conceptualización a esa justicia y al gozo y a la presencia de Dios en el pueblo de Dios. Así es que mientras los hijos de las tinieblas, por así decirlo, también profetizados por Dios en su palabra, van madurando, y en ese proceso de maduración también van dando a luz un sistema de vida corrupto, un sistema de vida y un sistema de antivalores del reino completamente adversario, ¿cierto?, rebelde a Dios. Y miramos ese proceso de maduración también en las naciones. Miramos cómo es que hasta hace unas 2-3 décadas atrás, creo que las naciones enteras habría sido muy difícil que pudieran siquiera ponerse a pensar, que hubieran debates con los cuales hoy día una mano que mece la cuna, ¿cierto? Y cuando dicen por ahí algunos pastores, el conspirómetro se levanta y se pone activo en nosotros cuando nos damos cuenta que algo está sucediendo en las naciones, porque la mayoría de la gente no quiere el debate con el cual le ponen los legisladores de las naciones, le están poniendo suma urgencia a un montón de temas que no son del interés de todas las personas. Se está gobernando a través de minorías, pues las naciones están representadas por personas que votaron por estos gobiernos de manera minoritaria. Pero ellos, a título de esa minoría que le regaló el poder, están legislando para todos, y se está dando una controversia bastante significativa en que tenemos la contrariedad
el contrapunto entre el reino de Dios y la manifestación de los hijos de Dios que Dios tiene proyectados para cada generación, para hacerlos efectivos, solo sí están llenos del Espíritu de Dios. La condición del Espíritu Santo es inapelable, no se puede pretender hacer la voluntad de Dios, se puede manifestar la voluntad de Dios, la naturaleza de Dios, sin ella operando dentro del Hijo de Dios, del pueblo de Dios, es imposible. La única manera en que el pueblo de Dios y la justicia de Dios se manifieste en nuestras generaciones es que la iglesia esté llena del Espíritu de Dios. Porque hasta ahora nos hemos llenado de teología, nos hemos llenado de conceptos, nos hemos llenado de guerras mentales, nos hemos llenado de un montón de propuestas que no han sido capaces de manifestar realmente el reino de Dios. Amén. Amén. Podemos tener un montón de congresos. Hay congresos para levantar doctrina en contra de otros congresos. Me refiero a la vida eclesiástica. Algunos hablan de un tema y los otros se juntan a hablar de lo contrario, a título del Señor. Pero eso demuestra que estamos perdidos, eso demuestra que necesitamos una orientación, una redirección de parte del Espíritu del Señor. Porque cuando empezamos a mirar enemigos dentro de nuestro propio pueblo, algo no está funcionando bien. Cuando empezamos a mirar que el enemigo está dentro de la casa y no fuera de ella, entonces definitivamente necesitamos que Dios vuelva a reeditar nuestras convicciones, vuelva a reeditar nuestras prioridades, vuelva a reeditar en nosotros cuáles son los verdaderos ánimos de búsqueda que Él tiene, cuáles son las expectativas que deberíamos tener como pueblo del Señor. Así es que busque por favor Mateo capítulo 5, verso 6. Solo vamos a hablar de este versículo hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, para poder darle un contexto a esto, el Sermón del Monte, que es conocido como el gran sermón, la gran manifestación del reino, la revelación del Hijo de Dios acerca del reino de Dios en la tierra, está sintetizado en este sermón, que se le llama el Sermón de la Montaña. No se entiende, muchos tienen controversia en qué tipo de montaña era. El punto es que era un lugar alto donde él habló de cómo se posicionaría el reino de Dios en la tierra y cómo es que nosotros deberíamos vincularnos con esto. Cuando me recuerdo, yo no era hijo de Dios, no había sido adoptado por el Señor. Me recuerdo que en Chile había una dictadura militar que tenía una posición bastante autoritaria y gente que le respondió con el mismo hierro a esa dictadura, matándose entre sí. Pero me recuerdo que muchos tomaron sistemas de ideologías que no son del reino de Dios, tomaron este versículo para hablar de que tiene hambre y sed de justicia, para irse en contra de esa dictadura, para irse en contra, y lo que quiero decir es que, por así decirlo, rebajaron la expectativa que deberíamos tener de este versículo. Cuando todo queda circunscrito a la ideología humana y a sistemas políticos de hombres, creo que le restamos la fuerza a lo que realmente es el reino de Dios y lo que está ofreciendo el reino de Dios a través de su Hijo. Me refiero al Padre a través del Hijo, diciéndonos cómo es que el reino, gobierno de Dios, es justicia. Pero en ese momento, la justicia era que no hubiera más presos políticos, que por cierto era bastante injusto, como muchos de ellos murieron de manera autoritaria, pero también fue injusto como mataron a las otras personas. Es decir, no podríamos estar de acuerdo porque la palabra del Señor no nos permite estar de acuerdo con eso. Pero la gente que pasa apreturas económicas necesita justicia. Necesita el que tiene hambre y que está pasando por esta experiencia del dolor, de la necesidad, necesita una respuesta y el reino de Dios tiene una respuesta. El problema es que a veces se nos superponen otras
ideologías que se disfrazan del reino de Dios. En estricto rigor, lo primero que quiero decir es que justicia necesita una redefinición dentro del pueblo del Señor para que podamos realmente asumir lo que Dios quiere dar a conocer. Cuando dice que somos bienaventurados los que tienen hambre, parece una contradicción, porque ¿cómo va a ser bienaventurado, contento, gozoso, dichoso? Dice, eso es lo que quiere decir bienaventurado. Dichoso el que tiene hambre. ¿Ha visto alguna persona con hambre que esté gozosa? Que tenga que decir, oh, yo estoy feliz porque hoy día no tuve que comer. Yo estoy... Entonces es como el primer golpe que el reino de Dios le da, ¿cierto?, a las necesidades que estarán presentes por lo visto. Todas las generaciones con distintos matices se han enfrentado a esta misma realidad de la desigualdad, de la inequidad, de la repartición. Hoy día Chile es uno de los países que tiene la repartición de su riqueza de la manera más injusta, ¿ves? Porque algunos pocos tienen mucho a título y a costo de que muchos tengan nada. Pero quiero decir que el reino de Dios es como contradictorio, contestatario de pronto, y tiene su propia filosofía de vida, porque Él dice, ok, pero hablando del reino de Dios, es decir, para que esto opere en tu vida tienes que estar bajo el gobierno de Dios, porque el Rey Jesucristo, ¿cierto?, siendo el representante hoy día de este reino, si no está siendo soberano sobre nuestras vidas, las leyes del reino no nos pueden afectar. Tendríamos que ir a buscar a los sistemas políticos, a los ideólogos y a las propuestas humanistas que hay en todo este planeta para que pudieran traernos una solución. Pues la única forma en que el reino de Dios actúe con autoridad sobre nosotros es que nosotros seamos parte del reino de Dios. En toda área donde Jesús no es el Señor de nuestras vidas, nosotros estamos excluidos de que el reino de Dios aparte su justicia y las manifestaciones de su rectitud sobre nosotros. El Sermón del Monte está dado en un contexto en donde el Señor ya ha vencido ese primer enfrentamiento en la tierra con el tentador. Hasta antes no se había conocido públicamente su ministerio, después de que Él ha vencido a este que estaba gobernando en la tierra, ¿cierto?, con todo este sistema de corrupción. Ya lo ha derrotado temporalmente, todavía no estaba hecha la obra de la cruz, pero salió a compartir de su autorización y de su autoridad. Ya ha llamado a sus discípulos, los apóstoles, a los cuales lo que está haciendo es compartir con sus discípulos. Dice el verso primero, dice que el Señor empezó a hablar con sus discípulos. Así que el Sermón del Monte es para los discípulos del Señor. Entonces no le podemos permitir a un sistema ideológico politizado, ¿cierto?, que tome un versículo y le dé una definición él, porque lo va a pervertir. Porque justicia, en estricto rigor, es lo contrario a la iniquidad. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la condición correcta, de la santidad. Estamos hablando de las cosas tal cual y con la genética que Dios lo ha creado. La justicia es mucho más que llegar a un lugar donde dos abogados pueden tener una controversia y que gane el que tenga mejores argumentos. La justicia de Dios es la genética de Dios, es la rectitud de Dios. Cuando el Señor habla de que los que están, por causa de que ahora son sus discípulos, están padeciendo hambre, y que usted puede estar experimentando necesidades, pero el reino de Dios le hará dichoso porque hay esperanza, porque hay una promesa de un reino, de un gobierno que es superior a aquellos que están posicionados por espíritus ajenos a Dios y operando en hombres en la tierra, que eso ha ocurrido en todas las generaciones de la historia de la humanidad, con distintos, algunos gobiernos son monárquicos, otros son más autoritarios, otros se disfrazan como los de hoy día de democracia, pero son sumamente autoritarios, no escuchan a nadie. Una democracia entre comillas, si gobiernan con la minoría, es difícil que se vea representada toda una nación. El otro día veía en el senador virtual todas las personas que votamos acerca de la ley de aborto y todas las propuestas que tienen,
Y es abismante la diferencia. Los que están en contra, derechamente, son más del 60 y tantos % de los que votaron virtualmente. Pero por alguna extraña razón es suma urgencia, hay una presión gigante para que se logren esas leyes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas de lo que nos damos por enterados es que hay una guerra entre dos reinos, entre dos gobiernos, entre dos genéticas. Hay una guerra entre dos sangres que está presente siempre en toda la humanidad. Y a nosotros como hijos de Dios nos compete el entender nuestros días, el saber qué se espera de nosotros. Ya tiene que salir el cristiano, el hijo de Dios inmaduro que cree que Dios existe solamente para suplir sus caprichos y sus necesidades. Voy a ir al culto para que el Señor me suba el sueldo. Voy a ir al culto para que el Señor me regale el auto que tanto he soñado. No, iglesia, tú eres el culto y en ti hay la justicia. Es que la santidad que Dios está esperando que se manifieste en ti sea la que se dé a conocer el reino de Dios. Dice que hace bienaventurados a los discípulos que tienen hambre y sed de justicia, porque estos sistemas como en los cuales vivimos son terriblemente perversos. Enfermarse en esta sociedad, si no hay recursos financieros y presos en ese sistema, es terriblemente dañino. Amén. Que alguien tenga necesidad de un examen urgente y que le digan: es que usted no tiene un cheque, un vale vista, usted no tiene una garantía por la cual nosotros podamos tratarle, entonces le vamos a poner en nuestros planes un montón de siglas que enreden el asunto, pero lo cierto y lo concreto es que el que no tiene dinero en Babel, entonces no tiene acceso a pagar aquello, porque la suma urgencia para una persona que no tiene los recursos se torna en una espera de meses y a veces de años. Hay personas que han esperado urgente la medicina, y la definición de su medicina dice que es urgente que se operen, pero los pueden operar 2, 3 años después. Y parece que esta realidad se empieza a visualizar en las naciones, y cada generación ha tenido a sus personajes que despiertan de parte del Señor y de parte del reino de Dios. Nosotros podríamos comprar la mentira de las tinieblas y decir: no hay nada que hacer. Esto es así. Pero en nuestras necesidades el Señor nos dice: no se olviden que hay un gobierno superior, que hay un rey de reyes, que hay un señor de señores, y que Él tiene una genética. La justicia no es solo leyes morales, sino que es mucho más profundo. La justicia es genética, es la naturaleza de Dios. Injusto, en realidad, es todo lo que se pervirtió del diseño de Dios. Es todo lo que perdió el vínculo con la naturaleza de Dios. Eso es injusto. Por eso es que tenemos la injusticia hoy día, ¿cierto? La iniquidad de seres perversos que a título de regalarte, entre comillas, salud, primero te enferman. Porque este es un círculo asqueroso, vicioso. Comemos un montón de cosas que enferman a la gente para que después podamos ir a esos mismos sistemas corruptos a darle plata a aquellos que nos enfermaron. Pero ya es hora de que el reino de Dios y su justicia ponga una manifestación. Si dice el Señor en su palabra que somos bienaventurados los que estamos mirando que hay necesidad, que hay hambre, que no está todo suplido y que tenemos sed de ¿qué? Sed de justicia. Pero la sed de justicia nuestra no es que sangre el que hizo sangrar, no es que torturemos al que torturó. La sed de justicia nuestra es ver a Dios realmente manifestándose en esta tierra a través de aquellos con los cuales Él quiere tener comunión. La justicia de Dios, en realidad, este versículo a mí me dice que es como el clamor de todas las personas que en las distintas generaciones han disfrutado lo que se conoce como un avivamiento. Todas las generaciones tienen la oportunidad de Dios, pero no todas las generaciones despiertan. No en todas las generaciones se levanta con una persona, con una familia, con una congregación que realmente empiece a hacer de esto el clamor de su vida. Bienaventurado. O sea, Dios te está diciendo: sé que tienes necesidades,
pero te puedo hacer bienaventurado, podrías llegar a un buen puerto si le pones buena búsqueda a las necesidades y a las respuestas de esas necesidades. Si el hambre y la sed de justicia no empieza a ser una sal que está en nuestro corazón, que nos llena de esa imperiosa petición de pedirle a Dios, manifiéstate. Padre, necesitamos que te manifiestes en esta tierra. Padre, ya no es hora de vivir presos en Babel. Tú eres el rey, tú eres la máxima autoridad. Y entonces ya lo primero que deberíamos empezar a disfrutar es de los recursos del reino de Dios. Un verdadero avivamiento no son solo cultos efervescentes. Mucha gente se confunde y cree que el avivamiento es tener cultos carismáticos. Y aunque Dios, por así decirlo, es carismático en el sentido de que da muchos dones, ¿cierto? De que Él quiere adornar a su iglesia con los dones del Espíritu, con los dones del Señor, con los dones del Espíritu, con las capacitaciones sobrenaturales para que esa misma justicia o genética se dé a conocer en una nación, en una sociedad. No va a ocurrir nada si nosotros no nos damos a la revelación que nos da la proactividad de hacernos responsables de nuestra sociedad. ¿Cuál es el mejor aporte de la iglesia a la sociedad? Hacer discípulos llenos del Espíritu del Señor. Y de mirar que la comunión que esos discípulos llenos del Espíritu Santo, gobernados por el mismo Espíritu Santo, comienzan a hacer una propuesta para su sociedad. ¿Por qué será que solo algunas personas logran desarrollar esto cuando está al alcance de todos nosotros? Porque el Señor nos está diciendo aquí que sus promesas son más para algunos que para otros. Pero solo los que tomen la promesa y la empiecen a vivir y la hagan un motor, entonces traerán la manifestación de lo que dice el Señor. Yo puedo hacer que las personas que tienen hambre y sed de justicia disfruten de alegría, si es que son mis discípulos. Porque la promesa es la siguiente, dice, porque ellos serán saciados. Ahora, muchas interpretaciones son escapistas, entonces ponen que en sus interpretaciones que bueno, somos bienaventurados porque un día más allá del sol, cuando estemos en el cielo con el Señor y seamos arrebatados y todas estas cosas que son proféticamente esperanzas del reino de Dios, pero todo lo dejaron para después. Vamos a ser saciados más allá del sol, cuando las calles sean de oro y todo eso que está prometido por el Señor. Pero me parece que es demasiado vacío eso de esperar que el reino de Dios solo tenga una plenitud más adelante y que de alguna manera ahora lo único que nos corresponde es sufrir. Yo creo que si aquí hay algún bienaventurado que tiene hambre y sed de justicia y empieza a buscar de esta revelación, de esta plenitud, de esta justicia precisamente, de esta naturaleza de Dios en su ser y en su entorno, será saciado ahora, no en el siglo venidero. Porque ¿para qué nos serviría que Dios solo nos vaya a dar saciedad para el siglo que viene más adelante? ¿Y hoy día qué? Es hoy día cuando la gente tiene necesidad. Es hoy día cuando necesitamos ver los milagros del Señor. Es ahora, es en este momento cuando el reino de Dios quiere manifestarse y aplastar al reino de las tinieblas. Desde ahora y para siempre, no solo en el milenio, desde ahora el diablo tiene que empezar. Él está siendo derrotado, él está rumbo a la muerte completa, eterna. Va a llegar el día en donde ya no va a tener acceso a todas las dimensiones donde todavía afecta. Pero la iglesia, los discípulos del Señor, llenos del Espíritu de Dios, tenemos una misión preponderante. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ahora hay que mirarlo desde la perspectiva del reino de Dios. ¿Qué es justicia para el reino de Dios? Es plenitud del Espíritu. No para que vivamos enajenados en cuatro paredes. Mucha gente entendió, vamos a orar, nos vamos a llenar del Espíritu, y se escondieron en sus congregaciones y se desapegaron de toda la responsabilidad de iluminar su sociedad, de llevar la luz de Dios a su sociedad. Amén. Se enfermaron en el ego, en el individualismo, de decir yo estoy bien, ¿qué me importa el resto? Los impíos, no se olvide que un día nosotros estábamos en ese listado también. Amén.
Y el Espíritu del Señor nos convenció de pecado y nos dijo: Jesús es el Señor. Asume su gobierno, se parte del reino, se parte del gobierno, de la manera en cómo Dios hace las cosas. Hay sin duda alguna un clamor por ver la rectitud de Dios en las naciones. Es imperativo que el gobierno de Dios se empiece a manifestar. Lo que viene a Chile es pesado, pero lo que le viene a la iglesia es bienaventurado. Amén. Amén. Escuchaba el otro día al profeta, a un rabino, Jonathan Cahn, no sé si lo han visto en las redes sociales, cuando él en el Capitolio de Estados Unidos llamó al presidente, a los senadores, a los diputados a legislar mirando la ley del Señor y haciéndole entender que esto no es un asunto de temas políticos, sino de tener pacto con el que ha creado todas las cosas. Y llamó a toda esa nación a arrepentirse y a volverse al Señor, porque dice con una claridad increíble, impresionante, Dios le reveló que los calendarios de las fiestas solemnes son tiempos proféticos. Y él habla del año Shemitah, este año del jubileo que se celebra cada 50 años. El año Shemitah era la ley del Shabbat de la tierra. Cada 7 años tenía que respetarse, ¿cierto? Lo hemos estudiado incluso, pero lo que no había caído en cuenta yo personalmente es que no solo quedó para Nabucodonosor y el tiempo de Babilonia y 70 años del pueblo del Señor preso, sino que esa ley Shemitah o la ley del Shabbat de la tierra siguió operando, siguió caminando, tanto así que él le demostró a Wall Street que lo llamaron para darse cuenta que ellos cada 7 años se dieron cuenta que hay un alza y hay una caída, porque Shemitah significa las dos cosas a la vez. Cada 7 Shemitas, es decir, 7 por 7 cada 49 años, viene la proclama del año del jubileo. Y en el año del jubileo el Señor proclamó en su palabra que todas las deudas tenían que ser perdonadas y que el territorio tendría que ser devuelto a sus dueños. Todas las tierras perdidas, las que habían perdido por malos negocios, por mala administración, por lo que fuera, tenían que ser devuelto a sus dueños. Entonces, lo que miramos y lo que se mira proféticamente hablando ahora es que es muy probable que el año Shemitah, para que nuestro entendimiento se dé claro, el año 1917, es muy probable que se haya dado ya el primer indicio de cómo es que Dios va a tratar la alza y la caída de las naciones en función de su pueblo, en función de Israel. Hasta antes del año 1917 se había perdido Israel, se había perdido de la historia, no tenían nación, no tenían tierra, se habían dispersado completamente. Entonces la profecía de una nación como Israel no estaba cumplida, entre comillas, pero en el año 1917 se le dio por primera vez ya un tipo de jurisdicción a Israel. Y aunque quedó bajo la tutela de otra nación, en el año 1917 se puede decir hay un cumplimiento de ese 50, de ese jubileo, porque se le empieza a devolver la tierra a sus dueños, a los que estaban sin heredad, pero Dios les había dado la heredad. El pueblo de Israel tiene que estar donde está porque Dios lo posicionó allí. Y nadie lo va a poder sacar. Nadie, no va a haber ni un montón de armas masivas, como se cree que dentro de, bueno, algunos profetas dicen que dentro de los próximos 48 meses van a haber algunas incursiones con armas masivas, de destrucción masiva en el Medio Oriente, incluyendo también contra Israel. Pero como lo han dicho los hombres y las mujeres de Dios que han comprendido estas verdades, Israel es indestructible. No porque sea una nación políticamente o económicamente poderosa, sino es indestructible la nación que tiene un pacto con el Dios que hizo con esa nación. Dios es indestructible. Amén. El año 1917 se dio que empieza el posicionamiento y calza perfectamente, porque 50 años después, entre el año 47 y 48, ya no solo quedó bajo la tutela de otra nación Israel, sino que definitivamente le entregan la jurisdicción a Israel. Israel pasa a ser una nación soberana, reconocida. Todas las profecías ese día salieron a la luz y ese día se entendió perfectamente. ¡Wow! En realidad lo que ha profetizado la Biblia es real. Y cuando no había ninguna posibilidad, ahí está este pueblo, ahí está esta nación, con una guerra increíble, la guerra de los 6 días. Entre ese año que continúa,
aparece el alza, ¿cierto?, de Israel y la caída de muchas naciones. Ha seguido el tiempo en lo que Estados Unidos respecta, y a mí me pone muy nervioso lo que ha hecho Chile en contra del Señor. Porque en este tiempo, Chemita, son tiempos de juicios y de balances del Señor. En el año en que cada 50 años aparece es Dios el que dice, por un lado, libertad, libertad, condonación de deuda. Wall Street no sabe por qué se caen cada 7 años. Y miraron, sin tener idea de la Biblia, pero miraron el patrón en los números y se dieron cuenta que algo ocurría, que es un patrón que no se puede negar. Por eso llamaron al profeta para que les explique qué es lo que es el año Chemita. No se olviden que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces él les explicó cada año Chemita, y el Chemita, que es un super Chemita, que cada 7x7, cuando viene el año del jubileo, en el año 50, comienza un proceso en el año 49 donde Dios empieza a hacer caer todo sistema corrupto y todo el que oprime a los que tienen heredades que no les pertenecen. La nación de Estados Unidos se forjó en gran medida por causa de tener pacto con el Señor, aunque con alto híbrido y todo, pero reconocieron la voz de Dios, la autoridad del Señor, la palabra del Señor. Ahora están volviéndose en contra del Señor, y en este año que viene, en este año del jubileo, donde Dios levanta a su pueblo y hace caer a los que están y son contrarios, se viene algo espantoso en realidad sobre las naciones que se han ido contra el Señor. Número 1, él explica: siempre habrá una advertencia antes de los juicios. Dios siempre levantará gente, profetas, voces proféticas que anunciarán lo que viene. Pero antes del juicio está la profanación. Y la profanación consiste en que los modelos de Dios, los vasos de Dios, las cosas hechas por Dios, son usadas en contra de sus propósitos. Cuando está Daniel, ¿se recuerdan esa mano que escribió en la muralla, Mene, Mene, Tekel Uparsin? Bueno, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Fue porque tomaron los vasos sagrados del templo, los enemigos de nuestro Dios, ¿cierto? Y se pusieron a brindar, a beber, a reírse del Señor por las cosas santas de Dios. Y ese día vino el juicio. Entonces viene la advertencia siempre y el juicio aparece. Y en estos días, uno de los vasos que se ha profanado son los modelos del Señor. La justicia, la rectitud, ¿de qué? Del matrimonio, de la familia, de la manera en cómo Dios dice que hay que hacer sociedad. Porque no podemos tomar un diseño de Dios y profanarlo y tratar de permitir que todas las cosas caminen como antes. Dios dice que el hombre y la mujer son la manifestación perfecta de su semejanza. Y cuando entonces pervierten algo que le pertenece al Señor, Dios levanta voces proféticas y dice, ok, el mismo Mene, Mene, Tekel Uparsin viene para la nación que se vuelve contra las cosas de Dios y profana sus diseños. El matrimonio no es una idea de una religión. El matrimonio es la idea del creador del universo, y Él reclama lo que le pertenece. Y Él le está diciendo a las naciones, Él le está diciendo incluso a nuestra presidenta que viene juicio porque han profanado todo lo que es de Él. Y no contentos con esto, tomaron el arco del pacto. El arco iris, mal llamado, se llama arco del pacto. El arco del pacto lo tomaron y lo hicieron ahora la bandera de lucha de todo lo que es contrario al Señor. Así es que la profanación está, y están las voces proféticas diciendo, viene juicio. Cuando sea 25 de septiembre, entre el 20 de septiembre en adelante, va a venir algo sobre la nación. Puede ser una caída financiera, puede ser un desastre natural, puede haber terrorismo, puede haber algo que habilite a muchos espíritus a traer destrucción. Porque dice nuestro Dios que han profanado sus modelos, sus diseños. No es cosa sencilla disfrazar la moneda entera, casa de gobierno del país, de toda una ideología que es contraria al Señor, y pretender que Chile no tenga las consecuencias. Así es que, pueblo del Señor, eres bienaventurado. La justicia de Dios te va a cubrir, pero lo que viene sobre Chile nuevamente será desastroso. En el nombre del Señor estamos desatando esta palabra, porque creemos que la iglesia tiene que volverse al verdadero modelo, a la verdadera justicia, a la verdadera llenura del Espíritu de Dios, no a la fama, no a las tonteras con las cuales han profanado. Muchos púlpitos de la iglesia han sido profanados con mediocridad, con falta de santidad.
Pero en el nombre del Señor se levantará una nueva genética, una nueva raza, la estirpe del Dios eterno llena de su espíritu. Eso es justicia. Todas las generaciones han tenido la oportunidad y en todas las generaciones con uno ha bastado. Yo me acuerdo de John G. Lake, un hombre que se decidió a buscar la presencia del Señor, y la bandera de lucha es sencilla: tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. No puede ser que lo que estemos viviendo sea todo a lo que Dios nos llamó. Tiene que haber algo más. Yo sé que hay algo más. Y entonces se dan a la tarea de orar, de clamar, de ser transformados en la presencia del Señor, hasta mirar que el poder del Señor pasó a ser naturaleza dentro de ellos. Se dice que Lake llegó a orar por 100 personas diarias enfermas y el Señor los sanó a todos. Vació los hospitales de una ciudad. La gente ya no acudía al sistema de salud público, acudía al hombre de Dios que estaba lleno de su Dios. Entonces, amada iglesia, hay que replantearse algunas cosas. ¿A quién acudimos primero? Al reino de Dios y su justicia. Porque es hora de empezar a desapegarse de todo lo que es el sistema de Babel. No adquieran deudas de ningún tipo de aquí en adelante. Despéguense de todo lo que pueda ser argumento contrario de aquí a los próximos años. Desapéguense de todo lo que es depender del sistema de Babel. Salgan de allí. Pueblo mío, dice el Señor en su palabra, sal de allí. Sal de Babilonia. Los tiempos que vienen son espectaculares, gloriosos, son bienaventurados. No son fáciles. No estoy diciendo que nos ganamos el loto de algo espiritual y que entonces ahora nosotros, sentados en el sofá, vamos a mirar cómo Dios hace cosas maravillosas. No, por favor. No es así como funciona este asunto. Este asunto funciona con el altar de adoración, donde el sacrificio permanente, ahora nosotros somos. Amén. En donde nuestra voluntad tiene que doblegarse a la voluntad de Dios. Amén. Bienaventurado. Amén. ¿Sientes que a Chile le falta justicia? Amén. ¿Eres discípulo del Señor? Amén. Entonces hay una bienaventuranza para ti. Sí. Hay una posibilidad de mirarle, de darle un vuelco a la filosofía por la cual estamos mirando la vida. ¿Y este vuelco cuál será? Ve que Dios tiene una propuesta que no va a improvisar. Créeme, tú, lleno del Espíritu Santo, eres más factor de cambio y transformación que un ideólogo con millones de pesos o dólares en su bolsillo. Una idea que el Espíritu del Señor te dé y que tú obedezcas así, pero plenamente, puede traer transformaciones gigantescas, porque esto es la justicia, la rectitud, la santidad de Dios. Lo que quiere manifestarse, lo que debe manifestarse es Dios. Yo creo con todo mi corazón que seremos saciados en el siglo venidero. Pero con todo mi corazón creo que hoy día también seremos saciados. Él es el pan que descendió del cielo. Alimento suficiente y más que suficiente para darnos la vitalidad que necesitamos, para darnos también la fortaleza que necesitemos. Amados jóvenes, en el nombre del Señor, los que estén despiertos, espiritualmente hablando, prepárense porque Dios los va a usar ahora. No, yo tengo una orden del Señor. Dios me dijo, no quiero que sigan esperando que los jóvenes vayan a ser usados cuando sean viejos como ustedes. No tienen por qué hacerse viejos para que Dios los use. Prepárense, ahora Dios los va a empezar a usar. Dios me ha mostrado cosas extraordinarias. He visto a los jóvenes llenos del Espíritu Santo y Él me dio un concepto que nunca a mí no se me habría ocurrido. Dios me dijo que va a levantar en estas temporadas a los ancianos jóvenes, es decir, que Dios me dice, hay muchos jóvenes que tienen sabiduría del reino de Dios y los quiero empezar a manifestar, los quiero empezar a usar. Piérdanse en la presencia de Dios, clamen por la llenura del Espíritu Santo, disciplinen sus vidas hasta que el Espíritu de Dios sea un amigo permanente, que se levante con ustedes, que se acueste con ustedes y déjense sorprender porque Dios los va a usar de una manera extraordinaria. Ustedes tienen una mayor gloria, tienen una mayor unción, hay mayor
recursos para ustedes, pero no sean flojos. Levántense, rómpanle el espinazo al diablo y todo su sistema. Y en el nombre de Jesús, dejen que Dios lo use. Ahora es el día. Este es el día de cambiar, de tomar decisiones trascendentales. Aleluya. Él está con nosotros siempre. ¿Saben que el brazo de nuestro Dios no se ha acortado? Lo único que se acorta en las generaciones es la fe de su pueblo cuando nos dejamos mentir por todo el aparataje satánico, pero ya estamos cansados, ya hemos visto demasiada injusticia. A Chile le falta santidad. Chile cada día tiene más cosas, pero es una nación más infeliz. Tú mira esos moles los fines de semana donde la gente desfila en esos templos, donde va a dejar sus ofrendas y también hace sus pactos, entre comillas, porque se endeuda por pagarle. Viven endeudados buscando una felicidad que las cosas jamás le van a poder dar. No invierta en cosas, invierta en experiencias, dijo alguien por ahí con mucha sabiduría. Invierta en la experiencia que el Espíritu del Señor le diga que tenga que invertir. Usted no será más feliz porque se compra el zapato de última moda. Usted será más feliz si oye la voz de Dios y obedece lo que la voz de Dios le dice, porque va a mirar el respaldo, va a mirar la señal, va a mirar el prodigio que Dios va a hacer detrás de tu obediencia. Eso es adoración. Adoración no es cantar solamente. Si canto y no obedezco, entonces solo estoy en un modelo religioso. Pero adorar al Señor es perderse en su intimidad, escucharlo, obedecer lo que Él diga y mirar, porque Dios no dice nada por improviso y no hace cosas al azar. Él es un Dios completamente lleno de propósito. Está aquí con nosotros. Amén. Y vive dentro tuyo. Por si se te perdió la dirección de donde Él vive, quiero decirte que es el centro de tu ser. Ahí lo puedes escuchar. Ahí, desde allí es donde tiene que nacer la relacionalidad para que la justicia de su reino, de su gobierno, se empiece a ver en la tierra. No haya otra forma. Tienes que hacerte un dichoso del reino. Tienes que hacerte un bienaventurado de su gobierno para que seas saciado. Todas las generaciones tienen hambre y sed de justicia, pero no todas buscan al Señor de la misma manera. ¿Y si aquí hubiera uno? ¿Y si aquí hubiera más de uno? ¿Y si aquí hubiéramos muchos que entendimos que nosotros no tenemos que orar solamente para que Dios nos bendiga, sino que tenemos que orar para que Dios bendiga a otros? Amén. Amén. Porque tú eres un portador de su gloria. Amén. Tú eres un portador de sus bendiciones. ¿Sabías que en tu boca hay profecías para gente que se pudiera estar pensando en suicidar? Amén. Si tú estás sensible, si tú permaneces en esa intimidad con Él, créeme, Dios te va a hablar. No porque nosotros seamos tan especiales. Él es especial. Amén. Podría haber abandonado la causa de nuestras vidas, con todos nuestros hierros, con todas nuestras iniquidades, con todas nuestras contradicciones. Alguien de nosotros, más de alguno de nosotros ya se habría cansado, pero Él insistentemente, de manera inquebrantable, dice que va a cumplir el propósito que se ha planteado, y es vivir en comunión contigo, y te va a incomodar si es necesario, no te va a dejar dormir. Algo está pasando en el pueblo del Señor. El Espíritu de Dios está trayendo un despertar diferente. No es religioso, es un espíritu que está golpeando el centro de nuestros corazones para decirnos: yo tengo algo contigo. Amén. Amén. Nunca te olvides que no se trata de desarrollar una vida tan íntima con Dios que sea privada, sino colectiva. Amén. Porque el Señor te ha regalado una identidad de familia, de casa. El cuerpo de Cristo es una identidad colectiva. Cuando el cuerpo de Cristo está lleno del misterio, de esa llenura de su presencia, el cuerpo se torna lleno de sinergia, de poder. Unos hablan en lengua, los otros interpretan, unos hacen milagros, los otros profetizan, otros enseñan, otros hacen misericordia, otros ayudan, otros hacen que el gobierno de turno escuche
Lo que Dios quiere hacer con nosotros tiene que contar con nuestra entrega para que lo gobierne. ¿Saben? Tenemos que votar nuestras demandas y nuestros carteles personales. Tenemos que votar incluso la manera en cómo nosotros pensamos que Dios debería actuar. Es hora de rendirse delante de Él. Y rendirse es, Señor, realmente sea hecha tu voluntad. Amén. Porque yo necesito ver a Chile bajo el manto de tu paz, de tu justicia. Yo necesito ver esta sociedad ya tan enferma, esta sociedad cada día está peor. Hay jóvenes que perdieron el norte, mujeres que se creen hombres, hombres que se creen mujeres. No puede ser, hermano. Todos esos jovencitos lo que necesitan es un abrazo de papá para que entiendan que él tiene un proyecto, que no es necesario que tengan que pervertir su identidad para ser aceptados por otros. Dios los ama y los acepta tal cual como están. Acudan a Él, en el nombre del Señor, vayan a Él y van a encontrar la plenitud que jamás ustedes hubieran soñado. El nombre del Señor necesita ser restituido en nuestra nación. Y si está en el suelo es porque no lo hemos representado, pero vamos a cambiar. Aleluya. Bienaventurados. ¿Tienen necesidad? Por favor, este paradigma tienes que romperlo ahora, porque es vital, es primordial. Es imposible para ti, que te hace sentir la impotencia de experimentar que dependemos incluso de todo este sistema asqueroso. Quiero pedirte que asumas este costo de fe. Siéntete dichoso. No por sufrir, no por ser masoquista, sino porque tu Dios ya le dio respuesta a esa necesidad. Pero ahora lo que nos está diciendo, ahí está la llave y esta es la puerta por donde usted tiene que abrir y entrar al reino. Entrar. El reino no solo hay que verlo, al reino hay que entrar. Nicodemo tuvo una conversación con el Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo, bueno, primero hay que nacer de nuevo. Es decir, la justicia es nacer de nuevo. Es tener el reino de Dios ahora dentro suyo. Ok, yo eso ya lo vi, lo viví, lo experimenté. Entonces ya vio el reino, sí, ahora entre. Porque también es necesario entrar en el reino. Creo que por mucho tiempo hemos estado admirando el reino de Dios desde afuera. Oh, Dios es Rey, Él es Señor, lo adoramos desde afuera, mirando, contemplando solamente. Y no está mal, porque eso igual nos afecta positivamente. Pero el llamado que nos hace el Señor hoy día es, no basta con que solo mires la grandeza del Señor, ni que sueñes con ella, ya es hora de experimentarla, ya es hora de vivir bajo la verdadera cobertura del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Cuando el sistema del anticristo se levante contra la iglesia y no quiera dejar comprar ni vender a aquellos que no tengan pacto y la marca de ellos, ese día vamos a comer, si el Señor nos da el honor y el privilegio de estar aquí, ese día comeremos maná del cielo, ese día comeremos de las cazuelas que hacen los ángeles, ese día miraremos los milagros creativos más impresionantes que jamás hubiéramos soñado, porque Dios es superior a Babel, Dios es superior, no dependemos del dinero, no es el dólar el que dice si yo me compro o no me compro, es el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Padre, que tiene cuidado de nosotros. Pero este es el llamado y este es el desafío. Siéntete bienaventurado. No porque hay miseria, no porque hay pobreza, no porque hay necesidad. Siéntete bienaventurado porque Dios te está diciendo a gritos que Él ya le dio respuesta a tu necesidad. Gloria a Dios. Ahora tómala. Toma tu respuesta. Toma lo que te pertenece. A veces somos tan humildes, una falsa humildad que tiene que salir de nuestros corazones. Tan humildes que no aceptamos lo que Dios nos da porque somos humildes, por favor. Todo lo que Dios da es bueno y si Él lo pensó nos conviene. Si Él dice que hay que tomar su bendición, su plenitud, este es el día para hacerlo. Aleluya. Dice el Señor, por su Espíritu nos dijo, estos son días de fe. Esa es la dimensión con la cual Dios se está moviendo en estos días con nosotros. Así que vamos a tener fe. Vamos a tener fe de que Dios va a hacer milagros portentosos. Vamos a tener fe. Y si tenemos falta de fe, es hora de ejercitarla. Te doy un secreto. La fe, la única manera de que sea creciente es usándola, no pidiendo más fe.
¿De qué porte es tu fe? ¿Quién tiene una fe pequeña? Todos tenemos harta fe. Amén. Aleluya. Yo sí. Amén. Dios, ¿qué tipo de fe? Creemos que Dios nos va... Tenemos aquí mismo una necesidad gigante. Amén, Señor. Ok, pero si tu fe fuera como la semilla de un grano de mostaza, que es la más pequeña, Es fe. podríamos ver una montaña. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque depende del potencial que dio la semilla, no de nosotros. Así es que, ok, del porte de una semilla de mostaza, la semilla más insignificante, si tú la siembras, con el paso del tiempo llega a ser uno de los arbustos más grandes sobre la tierra. Aún los pajarillos, dice la Biblia, hacen nido en ellos, hablando de la extensión del reino de Dios y la fe. Aleluya. Y si nosotros tenemos fe para más, entonces vamos a ponerla en acción. Amén. Pero si usted tiene poca fe, úsela. No le pida a Dios más fe. Se va a dar cuenta que el principio es este. Si es como una semilla, mira la parábola. Si la fe es como una semilla, significa que es un proceso que tú tienes que aprender a sembrar, a regar, a cultivar para que crezca. ¿Tienes semillas de fe? Siémbralas, échala a andar. Yo te digo, muchas veces no ocurre como yo pienso. Y me quedo con la guerra mental. ¿Será que Dios no me escuchó? Le puse en mi cosecha, la había regado, yo Señor, ¿qué hice mal? Pero no importa, no importa. Un mexicano, no lo digo por los 7-0, pero un mexicano usado por el Señor dijo que ellos habían orado por 5,000 muertos. Y dijo, hemos fallado en la mayoría, excepto en 460. Así que la estadística de ellos es, oramos por 5,000 muertos y resucitó alrededor de 470. ¿Vale la pena orar por los 5,000 o no? Entonces, si no resulta algo como tu mente lo pensó, no te desanimes, sigue igual, échale. Y por último, si nos equivocamos, Dios tampoco nos dijo que teníamos que ser infalibles, pero echa a andar la fe. En algún momento vamos a aceptar, en algún momento el Espíritu del Señor va a decir, ok, ahora yo voy a honrar aquello, yo le voy a dar crecimiento. Aleluya. Y ahora vamos a orar para que Dios haga un tremendo milagro. Amén. En el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor.